Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Sean como siempre nuestras primeras líneas para extender un fuerte abrazo virtual a todos, hermanos y hermanas, esperando que se encuentren bien y rogando también, como siempre, al Señor que nos permita en su gracia reunirnos nuevamente en carne y hueso. Quisiera iniciar hoy con una palabra de oración antes de que entonces veamos el pasaje en mención. Oremos, hermanos. Padre eterno, Padre bueno, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, ahora que nos disponemos a ir a través de tu palabra, rogamos como siempre que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos hable, abra nuestros ojos y nuestros oídos de manera que podamos verte en medio de todas estas cosas y que puedan ser nuestras vidas transformadas mediante tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Quisiera pedirles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 47. Génesis capítulo 47 y vamos a iniciar la lectura desde el verso 28 en adelante. Génesis capítulo 47 desde el verso 28 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48, versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamadas en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver
a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y lo acercó y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mis arcos. Esta es la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Repartiendo la herencia, primera parte. Repartiendo la herencia, primera parte. Y nos vamos a dar cuenta, vamos a ver que nos encontramos en los últimos días de la vida del patriarca Jacob. Ha sido un largo caminar. Y en estos últimos días vamos a poder observar algunas lecciones de fe, vamos a observar algunas lecciones de paternidad y también veremos la buena nueva del Evangelio de Cristo Jesús. Muchas veces los que son padres se encuentran con el dilema en su interior de qué cosas podrían dejarles a sus hijos para el futuro. Trabajamos duro para prepararles una educación. Algunos dicen inclusive que quieren darles a sus hijos aquellas cosas que ellos no pudieron tener, dejarles una herencia, dejarles una educación, dejarles un futuro. En esta ocasión, este pasaje nos va a permitir observar qué es lo más valioso que un padre o un familiar puede dejar a su hijo. Y es nuestra oración que lo podamos ver por la gracia de Dios también. Así que, como mencioné, el mensaje lo hemos titulado Repartiendo la herencia, primera parte. Y estas cosas que mencioné, lo vamos a observar en estos últimos días de la vida de Jacob, donde está poniendo su casa en orden, sus cosas en orden, ya sabiendo que son sus últimos días.
Así que vamos a observar estas lecciones que mencioné en tres subtítulos principales. El primero es preparado para morir bien, preparado para morir bien. Y es lo que vamos a ver en la porción del versículo 28 hasta el capítulo 31 del capítulo 47. Luego veremos la verdadera bendición, la verdadera bendición en los primeros versos del capítulo 48. Y finalmente veremos la repartición de la herencia. La repartición de la herencia. Y como mencioné, hermanos, todas estas divisiones es en búsqueda de lecciones de fe, algunas lecciones de paternidad y como siempre, ver la buena nueva de Cristo Jesús en el Evangelio. Así que voy a pedirles que vayamos al versículo 28 del capítulo 47 y vamos a ver a Jacob preparado para morir bien. Y la realidad es que hay dos maneras de morir. O morimos bien o morimos mal. Y permítame ver a, o mostrar a qué me refiero con esto. Cuando dejamos la casa de Jacob la semana pasada, la casa de Israel la semana pasada, estaban prosperando en la tierra de Egipto, luego de que obtuvieron verdadera salvación bajo el cuidado de José. Allí lo dejamos en el verso 27, dice así la palabra del Señor. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Okay? Había prosperidad y había abundancia, aun cuando había una pandemia global. Dios hizo una hambruna global. Dios había hecho provisión por medio de José para que hubiera alimento en la casa de Jacob y en la tierra de Egipto. Así que se pudiera decir que en esta porción de la historia le estaba yendo súper bien a la familia de Jacob, le estaba yendo súper bien a los hijos de Jacob, estaban creciendo, prosperando y creciendo en gran manera, se nos menciona en la escritura. Moisés entonces va a proceder a prepararnos para los últimos días de Jacob. Y se nos dice entonces que luego de su llegada a Egipto a los 130 años de edad, como vimos la semana pasada, eh, Jacob vivió 17 años más en la tierra de Egipto. Note lo que dice el versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y como leímos hace un momento, vamos a darnos cuenta de que Jacob llama a su hijo José para hacer algunos arreglos con respecto a sus servicios fúnebres, pudiéramos decirlo así. Ahora, hermanos, antes de que avancemos en esa dirección, hay algo interesante. Creo que la primera lección que podemos ver aquí es cómo por la providencia de Dios vemos el ciclo de la vida. Se nos dice que Jacob estuvo en la tierra de Gosén bajo el sustento de su hijo José por 17 años. 17 años. Los mismos 17 años que vivió José bajo la guardacrianza, bajo la protección, bajo la provisión de su padre. 130 años después, transcurren entonces otros 17 años en los cuales
comienzan a transcurrir, perdón, otros 17 años en los cuales Jacob iba a estar bajo entonces la provisión, bajo el sustento, bajo la manutención de su hijo José, lo cual nos muestra aquí claramente el ciclo de la vida. Y no pude evitar recordar aquí las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 con respecto a la labor de los hijos con nuestros padres en madurez o en vejez. Y el contexto aquí es que en 1 Timoteo 5, Pablo le está explicando a Timoteo, le está dando a Timoteo instrucciones sobre cómo la iglesia debía lidiar con ciertos hermanos. Y quiero llamar su atención al versículo 3, al versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí, como mencioné, el apóstol Pablo está llamando a Timoteo a instruir a la iglesia en cómo debía ser el trato con las viudas. ¿Ok? La iglesia debía honrar a las viudas, las que verdaderamente eran viudas y que estaban totalmente solas en el mundo, que no tenían ni parientes, no tenían ningún, ni pariente cercano ni lejano que pudiera brindarle la mano. Era responsabilidad de la iglesia encargarse de esas hermanas. Pero quiero llamar su atención al verso 4. El verso 4 nos dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Para Dios es agradable y bueno que los hijos se hagan cargo de sus padres en su vejez. Y me encanta la palabra que usa el apóstol Pablo aquí cuando dice recompensar a sus padres por el sacrificio, por el trabajo realizado en nuestra crianza, en nuestra protección, en nuestra educación, en nuestro conocimiento de Dios inclusive. Y dice el Señor, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y note lo que dice unos versículos más adelante, en el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y me parece que es una lección muy práctica y muy bonita la que nos muestra José en esta primera porción, porque él se hizo cargo de su padre en su vejez, y no solamente su padre, de toda su familia. Creo que es un buen ejemplo y una buena exhortación para que aquellos que contamos con aún con nuestros padres por la gracia de Dios, sepamos que el Señor espera de nosotros que seamos, eh, que correspondamos ese sacrificio hecho por nuestros padres en los años de crianza, sean los que sean que hayan sido. Lo segundo que podemos observar aquí es que vamos a poder palpar qué es lo que había en la mente de Jacob en estos últimos días de su vida, en estos últimos días de su vida. Génesis capítulo 47, versículo 29. Note lo que dice ahí. Y llegaron los días de Israel para morir. Llegaron sus últimos días. Y llamó a José su hijo y le dijo, noten la promesa que le pide a su hijo. Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Este juramento que se le pide aquí a José nos es recordatorio de Abraham cuando le pide a su siervo Eliezer
que vaya y le busque una esposa a su hijo Isaac. Y recordemos que Abraham le pide a Eliezer que ponga su mano debajo del muslo. Era un juramento solemne, era una promesa profunda. Jacob le pide a José su hijo, sé bueno conmigo. Nota el lenguaje, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. No me entierres en Egipto. Y es interesante ver esta petición, hermanos, porque nos habla de dónde estaba el corazón de Jacob en sus últimos días. Aun cuando estaban en Egipto y aun cuando estaba su corazón siendo provisto y alimentado y sostenido por la abundancia que había en la tierra de Egipto, su corazón estaba en la tierra de la promesa. Lo vimos la semana pasada, yo soy peregrino. Jacob era un peregrino y sabía que iba en dirección hacia la tierra de la promesa, que Egipto no era su morada final. Note lo que dice el versículo 30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. El corazón de Jacob estaba en la promesa, aún en sus últimos días. Su esperanza, su fe, su confianza estaban en Dios. Y hermano, quiero que piense por un momento, recuerde que en Canaán, Jacob realmente no tenía gran cosa. Lo único que tenían en Canaán era la cueva que se está mencionando aquí, donde se hizo sepultura de Abraham, Isaac, Sara, Rebeca y Lea, la cueva de Macpela, la cual hemos estado o hemos visto a lo largo de nuestro viaje en el libro de Génesis, y había una pequeña porción de tierra que que Jacob compró en Siquem. Recordamos en Génesis 33, compró en Siquem para hacer un altar al Señor. Era una mínima porción de tierra. Realmente no había nada a lo que volver. Sin embargo, podemos entonces corroborar que su corazón estaba en la promesa de Dios. Estamos preparados para morir bien, hermanos, cuando nuestro corazón, aún en nuestros últimos días, está enfocado en la palabra, en la promesa y en el sostén de Dios. Hermanos y hermanas, permítanme decirles que esto o este acto de Jacob aquí o esta promesa que le pide a su hijo no era un mero acto de nacionalismo barato, entiérrame donde estaba mi padre. No, 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 no. Va mucho más allá. Es un acto de fe. Es un acto de absoluta confianza en la palabra de Dios. Lo podremos corroborar en lo que sucede luego del juramento, porque vemos que José jura. José pone la mano debajo del muslo de su padre y le jura que lo van a enterrar en la cueva de Macpela. Y note cuál es la reacción de Jacob. Dice el texto en el versículo 31 que Jacob, verso 31, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. En la manera en que eso está traducido al castellano nuestro, pudiera
perderse lo que está sucediendo allí. Ese acto de inclinación es una es un acto de postrarse delante de Dios en adoración. Lo que hizo Jacob luego de que su hijo juró de que lo iba a enterrar en la cueva de sus padres fue inclinarse en adoración a Dios. Se inclinó en agradecimiento a Dios por todas sus bondades para con él. El peregrinaje de Jacob, mi hermano y mi hermana, estaba llegando a su fin, no en amargura, no en tristeza, no en preocupación, no en zozobra, no en, pudiéramos decir, en ansiedad, sino que la peregrinación de Jacob está terminando en total adoración y agradecimiento a Dios por todas sus bondades para con él. Oh, mi hermano, es mi oración que mientras nosotros peregrinamos podamos profundamente tener esa comunión con Dios, de manera que en nuestros últimos días, sea cual sea lo que el Señor disponga, podamos concluir no en amargura, sino en adoración y agradecimiento. Que podamos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. Qué gran acto de fe podemos observar en esta acción de Jacob. Confianza absoluta en su promesa y adoración por la confianza de Dios. Eso quiere decir que estamos preparados para morir bien. La segunda lección que podemos también observar en los últimos días de Jacob es lo que yo subtitulo o llamo la verdadera bendición. Lo que es la verdadera bendición. Se nos dice en el capítulo 48, verso 1, que Jacob, debido a su vejez, cayó enfermo y la noticia se le dio a José. Inmediatamente José hizo los arreglos para ir a ver a su padre en lo que pudiera ser probablemente la última vez. Y lleva consigo a Manasés y a Efraín, sus hijos que habían nacido en la tierra de Egipto. Esta noticia se la dan a Jacob en el verso 2 y vemos entonces que Jacob hace un esfuerzo, un último esfuerzo al saber que su hijo amado vendría. Era ya costumbre, era una tradición común en la antigüedad, en la antigua Mesopotamia y en estas culturas mesopotámicas, la de transmitir eh, buenos deseos a su descendencia, pudiéramos decirlo aquí. Pero vamos a darnos cuenta que en la simiente de la promesa, en la simiente o la línea de descendencia de la mujer, según Génesis 3:15, vamos a ver que esa connotación se eleva a otro nivel. El versículo 3 del pasaje dice, perdón, el versículo 2, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y aquí vamos a ver que Jacob va a proceder a dar una bendición a José y por extensión a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y quiero llamar su atención a cómo comienza esta bendición de Jacob, porque va directamente conectado a la actitud de adoración, al corazón enfocado en Dios y su promesa que vimos al cerrar el capítulo
47. Noten las palabras del patriarca en el versículo 3. Y dijo a José, el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en la tierra, me apareció en luz, perdón, en la tierra de Canaán y me bendijo. El Dios omnipotente, el Shaddai, en la forma en que el Señor se manifestó a Abraham, Isaac y a Jacob, el Dios del pacto, el Dios de las promesas, el Dios fiel que cumple sus palabras. Es lo que pudiéramos decir aquí, mis hermanos. Él, dice Jacob, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y aquí se nos está recordando, hermanos, el encuentro de Dios con Jacob en Betel, que pudimos ver hace ya un muy buen rato a través de nuestro viaje en Génesis. Y podemos ver aquí que Jacob está haciendo recuerdo del momento en que su vida cambió, el momento que marcó su vida, en el momento en que Dios o el Dios omnipotente apareció a él en luz. De la misma manera, hermano, que usted y yo podemos hoy decir que hay un antes y después, un antes de que el Señor se apareciera en nuestras vidas. Comienza así la bendición de José. Es él el que va a bendecir. Y note que dice en el verso 4 cuál fue entonces cuáles fueron, perdón, las palabras del Señor. He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpes de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob le recuerda a su hijo José la promesa del pacto, la promesa hecha a Isaac, la promesa hecha a Abraham. Y es importante, hermanos, que podamos entender que la verdadera bendición comienza por entender, comienza por conocer quién es el Dios del pacto. Este Dios se reveló a Jacob e hizo promesas de descendencia, de bendición y de herencia. Y a partir de aquí, Jacob va a hacer algo muy, muy, pero muy llamativo. Porque sabemos que los hijos de José son egipcios. Ellos nacieron en la tierra de Egipto. Ellos no tenían ningún concepto de Canaán, desde el punto de vista de que jamás siquiera habían visto la tierra de Canaán. Pero Jacob va a hacer algo interesantísimo. Note lo que dice el verso 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, note la frase en el verso que sigue, lo que sigue en el verso, perdón, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob está adoptando a Manasés y a Efraín como hijos suyos y va a hacerlos a ambos herederos de la promesa en iguales condiciones que los demás hijos de Jacob. Aun cuando ellos no nacieron en Canaán, no nacieron en la promesa, ellos iban a ser herederos de la promesa
por adopción, en iguales condiciones que sus demás hijos. Eso lo nos ratifica el versículo 5. Así como Rubén y Simeón, dice Jacob, míos son. Y pudieran haber, hermanos, dos razones por las cuales Jacob hace esto. La primera razón creo que la podemos ver en el versículo 6, en el versículo 7, perdón. Sin embargo, no quisiera avanzar al versículo 7 sin mencionar que el resto de la descendencia de José iban a ser considerados hijos de él, de José. ¿Ok? Pero note que dice, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Jacob está diciendo, Efraín y Manasés míos son y van a heredar conmigo. Y como mencioné, el versículo 7 nos va a ayudar a ver por qué, por qué Jacob está haciendo esto. Note lo que dice el versículo 7. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Continúa haciendo remembranza el patriarca. El patriarca aquí está recordando el amor de su vida. Aquella mujer que amó con todo su corazón, por la que laboró 14 años. Sin embargo, que por providencia de Dios se la llevó temprano. Continúa diciendo el versículo 7, en el camino como a media legua de la tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Algo debía haber, ya sea en Jacob o en alguno de sus nietos, que le recordaba a Raquel. Probablemente el hecho de que el deseo del corazón de Jacob era el de tener muchos hijos con Raquel y que esto no se pudiera cumplir sino debido a su fallecimiento, ver que estos hijos de José podían ser hijos para Jacob. Esta puede ser una de las razones, mis amados hermanos. La otra razón podría ser el hecho de que al Jacob darle herencia a sus hijos, perdón, a los hijos de José, le estaría dando también una doble porción de herencia al mismo José, reconociéndole o dándole el título o el lugar de primogénito. Esto lo podemos confirmar en el libro de Crónicas. Primera de Crónicas, voy a pedirle que me acompañe ahí. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Aquí se está dando una lista de los hijos de Israel. Está haciendo una genealogía. Y note cómo comienza. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Todos sabemos que él fue el que nació primero. Sin embargo, como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura, los derechos de primogenitura que ya hemos hablado, incluyen la doble porción de herencia, fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y Rubén, aquí se refiere, no fue contado como primogénito. Note lo que dice el versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, note el final del versículo 2, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Ok? Entonces, al él adoptar
a los hijos de José estaba automáticamente dándole a José una doble porción de herencia, como vamos también a continuar viendo más adelante. Así que llama la atención entonces que antes de bendecir a los jóvenes, antes de bendecir a José, Jacob adopta a Manasés y adopta a Efraín. Qué interesante esto, hermanos. Y está diciendo Jacob, porque esta es una muestra de fe, seguimos viendo la fe de Jacob. Jacob está confiando en las promesas de Dios y quiere hacer a Efraín y a Manasés partícipes de la herencia, al igual que a su hijo José. Al igual que a su hijo José. Así que continúa entonces el patriarca en la acción de ir a bendecir a sus nietos. El versículo 8 dice de la siguiente manera: y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y no porque no los conociera, recalco, él ya sabía quiénes eran. Sin embargo, la vejez estaba tan avanzada ya en Jacob que su visión estaba fallándole. De manera que probablemente los vio, pero no sabía exactamente quiénes eran los que estaban allí. José, entendiendo esto, le respondió a su padre en el versículo 9 diciéndole, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Hermanos, hay algo importante que debemos notar a lo largo de todo el libro de Génesis. La importancia de la descendencia, la importancia de los hijos, y todo esto viene ligado a la promesa hecha por Dios en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, destruiría la obra de la serpiente. De manera que la descendencia para los primeros hombres, la descendencia para la simiente de la mujer era importantísima. Era una bendición que Dios te diera hijos. Era una bendición ser madre. Era una bendición ser padre. Y el hecho de no poder ser padre o madre era motivo de angustia y de tristeza porque se sentía como si Dios no estuviera bendiciéndolos. ¿Qué contraste tenemos hoy, mis amados hermanos, con que el tener hijos, el ser padres, se ve como una carga, como una pesadez y no como una bendición? Pero permítanme recordarles, hermanos y hermanas, una vez más, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos hablan de la esperanza de Dios o esperanza en Dios. Así que vemos a José diciendo a su padre estas bellas palabras. Estos son los hijos que Dios me ha dado aquí. Dios me los ha dado aquí. Y el Señor, el patriarca le dice, acércalos a mí y los voy a bendecir. Y José, perdón, acercó a los muchachos y él los besó y los abrazó. Y aquí vamos a ver entonces, a partir del versículo 11, una vez más, la actitud de adoración a Dios, la actitud de agradecimiento de Jacob a Dios por lo que él hizo en sus últimos días. Y dijo Israel a José, note lo que dice ahí, hermano, yo no pensaba ver tu rostro. Dios me ha dado aún más que eso. He visto tu rostro y también he podido ver tu descendencia. Entonces José tomó a ambos y los sacó
de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Antes de enfocarnos, hermanos, en cuál es la bendición o cómo se da la bendición, aquí podemos ver o nos vamos a ir dando cuenta de algo importante. ¿Qué tan importante es transmitir a nuestra descendencia los valores divinos, los principios divinos? Podemos entender por qué el libro de Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, nos recuerda que debemos hablar a nuestra descendencia de las obras de Dios en todo tiempo. Lo vamos a poder confirmar en un momento. Hay un rol que jugar como padres. Hay un trabajo que hacer como encargados, aquellos a quienes Dios les ha dado hijos. Y versículo 13 nos dice que José tomó a ambos. Y quiero que noten los detalles que aquí hace Moisés, hermanos. Entonces, Israel, perdón, versículo 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la derecha de José, ¿ok? Recuerden, hermanos, Efraín era el menor, a su derecha, a la derecha de José, a la izquierda de Israel, o sea, enfrente del brazo izquierdo de Jacob, que era el menor, y su mano izquierda, la mano izquierda sobre, perdón, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. ¿Ok? O sea que de acuerdo al orden de primogenitura, viendo José que su padre la visión le estaba fallando, puso a, um, puso a Efraín a su mano izquierda, la mano izquierda de Jacob, y puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. De manera que todo lo que Jacob tenía que hacer era extender sus manos y ponerla uno sobre cada uno y proferir la bendición. Sin embargo, el versículo 14, perdón, muestra un giro en el trama. Hay un giro en el trama, porque Jacob, en lugar de extender sus brazos, Jacob cruza sus brazos, de manera que su mano derecha queda sobre Efraín el menor y su mano izquierda queda sobre Manasés el mayor. Miren lo que dice el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Esto lo hizo a propósito. Esto lo hizo intencionalmente. Y esto nos habla de que Jacob estaba actuando. Todo lo que va a suceder a partir de aquí, versículo 48, capítulo 48, desde aquí en adelante, capítulo 49 hasta sus últimos días, Jacob está actuando movido por Dios. Jacob está actuando de parte de Dios. Jacob está revelando la voluntad de Dios, lo que hace aún todavía más interesante este pasaje. Aunque Manasés era el primogénito, su mano izquierda fue puesta sobre él y el menor vio su mano derecha puesta sobre él. Y apuesto, hermanos, que a usted le sucedió lo mismo que a mí. Esto nos trae recuerdo automáticamente de los primeros años de vida de Jacob. Jacob está ahora en la misma condición que Isaac.
lleno de años, perdiendo la visión, los sentidos fallándole. Sin embargo, en esta ocasión no hay engaño, en esta ocasión no hay mentira, en esta ocasión Jacob está obrando de acuerdo a la voluntad o la revelación de Dios. Y por cierto, podemos ver también qué tanto ha cambiado la vida de Jacob en las manos de Dios. Jacob, el usurpador, es ahora Jacob, el adorador. Jacob ahora es Israel, la bendición de Dios. Así que versículo 15 inicia entonces la bendición. Y quiero que noten las palabras, versículos 15 y 16, hermanos, porque son muy, muy importantes. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y aquí Jacob nos está hablando de quién es quien verdaderamente bendice. Jacob está siendo el instrumento de bendición, pero quien realmente bendice es Dios. Noten la palabra, hermanos, aquel, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me sostiene, que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Qué gran testimonio, hermanos. Y note el versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal. Y aquí esa frase liberta, pudiéramos inclusive ponerla como redime. Es la primera vez que se menciona al Señor aquí como libertador, como redentor, como salvador. El ángel que me redime de todo mal, pudiéramos leer. El ángel que me salva de todo mal. Ese Dios bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Hermanos, aquí hay algo muy importante que ver. Mencioné al inicio que um, como padres queremos darle a nuestros hijos lo mejor. Queremos dejarle un futuro prometedor. Queremos darle la mejor educación académica posible. Queremos darle aquellas cosas que por algún motivo nosotros no pudimos tener, que consideramos que ellos puedan tenerla, que a ellos les vaya mejor que nos fue a nosotros. Y hermanos, permítame decirles, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. El querer dejarle solvencia económica a nuestros hijos para cuando no estemos está muy bien. Sin embargo, no podemos descuidar cuál es la más valiosa herencia que podemos dejar a nuestra descendencia, que podemos dejar a nuestros hijos. Es el Dios omnipotente. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. El Dios que es nuestro redentor de todo mal. Esa es la verdadera bendición. A veces vemos la bendición como una palabra mágica. Te bendigo, hijo mío. Dentro del ambiente católico he escuchado mucho decir eso. Hijo, permítame darte la bendición. Te doy la bendición, hijo mío. La bendición, hijo mío. Y en muchos casos se percibe como que es una palabra mágica, que al decir te doy mi bendición va a estar bien.
no va a tener problema, le va a ir bien en la calle, va a pasarle, no le puede pasar nada malo. Sin embargo, hermanos, es importante que podamos entender cuál es la mayor bendición que se menciona aquí. La verdadera bendición del pacto era el hecho de Dios, de tener a Dios con nosotros. Esa es la verdadera bendición. No hay mayor bendición que usted le pueda dar a sus hijos, a su descendencia y a su prole que Cristo Jesús. Por eso es nuestro deber, es nuestro llamado, bendecir a nuestros hijos, hablándoles de Dios, contándoles las grandezas de Dios. Mire lo que está haciendo Jacob aquí. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, hablando de que Dios no faltó a su promesa, Él estuvo con ellos siempre, tal como lo prometió, Él cumplió su palabra. Y si usted ha caminado con Dios y si usted ha experimentado la presencia de Dios a través del momento que se encontró con Él hasta hoy, usted debe decirle a sus hijos, ese es el Dios en quien tu confianza debe estar. Él siempre está con los suyos. Continúa diciendo Jacob ahí mismo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta hoy. Esa es la bendición, conocer a el Dios verdadero, el Dios del pacto, el Dios de la promesa. Versículo 16, aquel que me liberta de todo mal, aquel que me redime de todo mal. Ese Dios bendiga a estos jóvenes. Y hermanos, esa debe ser nuestra oración, este debe ser nuestro deseo, este debe ser nuestro anhelo, que podamos entender que no hay mayor bendición que Dios con nosotros. Dios con nosotros en Cristo Jesús. El ángel de Jehová que redime a su pueblo es Cristo Jesús. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Eso es lo que debemos estar haciendo con nuestros hijos y enviarlos como flechas, como dice el salmista, al mundo. Eso es lo que necesita nuestra sociedad, jóvenes que conozcan a ese Dios. Jóvenes que cuando nosotros no estemos puedan decir las mismas palabras. El Dios en cuya presencia andó mi papá, mi mamá, mi abuelo, ese Dios es el que me mantiene hasta hoy. Pero hay más, hermanos. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No lo dude, hermano. Probablemente José, conocía la historia. Él sabía lo que pasó. Él sabía que su papá tuvo que huir de su hermano Esaú, del tío Esaú, por mucho tiempo a raíz de un incidente similar. Jacob fue, vivió en su vida el efecto de ese engaño, de esa confusión en que se intercambiaron los roles, en la usurpación de la primogenitura que todos recordamos. Y probablemente José quería ser exento de esta situación.
y le dice a su padre, no, padre, no, 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 lo estás haciendo mal, es al revés. Este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre él. ¿Ok? Le tomó la mano a su padre y la puso sobre su hijo Manasés. Pero como ya mencioné, hermanos, Jacob aquí no está actuando en capricho. Jacob aquí no está actuando en virtud a emociones. Jacob aquí no está diciendo, bueno, como yo fui el menor y yo tuve la bendición, vamos a darle la bendición al menor. No, 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 no. Jacob aquí está actuando movido por la palabra de Dios. Y eso lo vamos a poder ver no solamente aquí, como mencioné, sino en la segunda parte de este mensaje, cuando podamos ver la segunda parte de la repartición de la herencia. Versículo 19 nos lo ratifica. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, yo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Vemos la verdadera bendición, ¿cuál es? Y note, hermano, usted deberá saber que en el caso de los hijos de José, ahí no había ningún tipo de escasez económica, no había ninguna necesidad económica. Sus hijos probablemente estaban siendo educados en las más grandes escuelas egipcias, probablemente estaban llenos de los recursos que venían con el cargo de José. Recuerden, ellos eran los hijos de Safnat Panea. No les hacía falta nada. Podían tener todo lo que Egipto les ofrecía, pero les faltaba una cosa más, lo que verdaderamente vale, la herencia eterna que estaba en Canaán, no en Egipto. Esa es la verdadera bendición. Dios con nosotros. Así que pudimos ver hasta ahora, hermanos, el ejemplo de Jacob en cómo morir bien. ¿Cuál debe ser nuestra disposición hacia la muerte? ¿Cuál es la verdadera bendición que hay, tanto padres como hijos? Y finalmente, hermanos, la más grande prueba de fe de Jacob se ve aquí, se ve aquí. Voy a pedirle que me acompañe a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Aquí se nos está describiendo el, el acto de, oh, déjeme corregir ahí, hermano, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, pero quiero llamar su atención al versículo 21 de Hebreos capítulo 11. Conocemos Hebreos capítulo 11 como el salón de la fama de la fe. Y aquí es mencionado Jacob. Pero usted y yo pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué saldría Jacob en el salón de la fama de la fe? Y usted probablemente pensará, bueno, Jacob tuvo la visión de las escaleras, en la escalera al cielo y los ángeles subiendo y bajando. Él tuvo esa visión, probablemente eso debería ser mencionado, o el hecho de que luchó contra Dios y venció, pudiera ser notado o mencionado por eso. Sin embargo, el versículo 21 nos dice que no fue por ninguna de esas razones. Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 11. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre
el extremo de su bordón. Entonces, la más grande obra de fe o el más grande acto de fe de Jacob se manifiesta en el hecho de haber bendecido a sus nietos, haber adoptado y bendecido a sus nietos. Y eso me da pie, hermano, para el tercer y último punto, que es la repartición de la herencia. La repartición de la herencia. Acompáñenme nuevamente al libro de Génesis, al capítulo 48, y voy a llamar su atención al versículo 21. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Haga ahí una pausa por un minuto. He aquí, yo me muero. He aquí, ya yo no voy a estar con ustedes. Pero saben que hay alguien que no muere. Hay alguien que es eterno. Alguien que estará con ustedes siempre. Él cumplirá su palabra y os hará volver a la tierra de nuestros padres. Y hermanos y hermanas, eso debe traernos paz. Eso debe traernos sosiego. Yo puedo recordar, hermanos, um, los momentos de incertidumbre cuando mi papá falleció hace más de 3 años. Estoy seguro que no solamente yo, sino toda la familia nos preguntábamos, ¿y ahora qué? Él era nuestro líder espiritual, él era nuestro consejero, él era nuestro, eh, nuestra guía, él fue tantas cosas para nosotros, pero todos estamos sujetos o expuestos a la muerte. Y el Señor se lo llevó. Pero lo que podemos testificar, lo que yo puedo testificar, mis amados hermanos, mi papá no está, pero Dios sigue con nosotros. Él ha sido quien nos ha mantenido hasta ahora. Y es por eso que nuestra confianza en Él es certera, es segura. Cualquier otro ser humano puede fallar, queriendo o sin querer, pero Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos mantiene hasta hoy. Y Jacob, perdón, apunta a José, a ese Dios. Yo me voy, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Él los hará volver a la tierra de vuestros padres. Y hermano, pon atención al versículo 22 con el que cierra este pasaje. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Piénselo por un momento. ¿Qué tierra conquistó Jacob con su espada y con su arco? ¿Qué tierra conquistó Abraham con su espada y con su arco? ¿Qué tierra conquistó Isaac con su espada y con su arco? Ninguna. Los patriarcas por lo general o compraban tierra, si había que comprar, así fue como Abraham obtuvo el terreno en Mapela, así fue como Jacob obtuvo la pequeña porción de parcela donde hizo el altar que mencioné en Génesis 33, pero no era por guerra. Así que podemos entonces ver que Jacob no está hablando de algo que pasó, sino que está hablando de algo por venir, pero lo está diciendo con la certeza
de que es. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Hermanos, la tierra no estaba ni dividida, ni separada, ni asignada porciones de terreno. Jacob no tenía tierra en Canaán. Era una pequeña porción de tierra y una cueva. Sin embargo, Jacob sabía que su descendencia iba a llegar a la tierra de Canaán y iban a tomar toda la tierra y que iban a sacar a los amorreos con espada y con arco. Jacob estaba hablando con certeza de lo por venir. Qué ejemplo de fe, hermanos. Y la Biblia lo ratifica, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham vieron estas cosas, pero sabían que iban a ser. Por eso están en el salón de la fama de la fe. Jacob estaba repartiendo una tierra que aún no tenía. Ya le había dado una doble porción de la tierra que aún no tenía. Quisiera que pudiéramos entender la profundidad de la lección dada aquí por Jacob de lo que es fe y de lo que es bendición. Por eso titulamos el mensaje Repartiendo la herencia. Esa herencia que se estaba repartiendo era un acto de fe. Esa bendición de Jacob es un acto de fe, exhortándonos, hermanos y hermanas, a hacer nosotros exactamente lo mismo. Así es como debemos vivir en Cristo Jesús. Y yo quisiera cerrar, hermanos, con algunos breves puntos de aplicación. Están nuestros corazones enfocados, hermanos, en la patria celestial. Lo que vemos en este mundo, la enfermedad, los efectos del pecado, eh, todas las cosas que son evidentes en un mundo caído son un recordatorio constante de que este no es nuestro hogar. ¿Están nuestros corazones igual al de Jacob, enfocados en la patria celestial? Es nuestra lema de vida, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque nuestra mente está enfocada en la patria celestial. Oremos al Señor por corazones viviendo, enfocados, alineados hacia la patria celestial, que puedan reconocer que este mundo no es nuestro hogar, que Egipto con todo lo que ofrece no es nuestro hogar. Porque sí, algunos pensarán que el mundo tiene buenas cosas que ofrecer. Sin embargo, permítanme recordarles algo que veremos más adelante, hermanos. Safnat Panea, José, vivió en la tierra de Egipto la mayor parte de su vida. José solamente vivió 17 años en Canadá, en Canaán. Sin embargo, sin embargo, aun cuando él era Safnat Panea en Egipto, aun cuando era admirado en Egipto, aun cuando era venerado en Egipto, inclusive pudiéramos decir, aun cuando alcanzó el mayor rango posible en Egipto, él hizo prometer a su descendencia que lo llevaran y enterraran sus huesos en la tierra de Canaán, porque su mente también, su corazón también estaban en la promesa, en la tierra de la promesa. Ese debe ser nuestra manera de verlo.
El mundo pasa y sus deseos, pero la tierra prometida es para siempre. La segunda aplicación que debemos ver aquí es cómo antes de bendecir a los muchachos, a Manasés y a Efraín, Jacob los adopta primero. Manasés y Efraín no pisaron, no sabían de Canaán, perdón. No sé por qué estoy pensando en Canadá, hermanos. Ellos no sabían, no habían pisado Canaán. Eran extranjeros, no tenían noción de la promesa. Sin embargo, ellos fueron hechos familia directa de Jacob, por ende herederos de la promesa. De igual manera, hermanos, usted y yo no somos o no estamos directamente conectados a la promesa, pero venimos a ser hijos de Dios por adopción, mediante la obra de Cristo Jesús. Mediante la obra de redención, Dios dice a usted y a mí, tú eres mío, tú eres mi hijo. Y como dice Romanos 8:17, si somos hijos, somos herederos, herederos de la promesa. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios. Es en virtud de la obra de Cristo que usted y yo somos de Él. Y si somos de Él, somos herederos. Y así como Manasés y Efraín, aun cuando nacieron en Egipto, obtuvieron herencia en Canaán, usted y yo, aun cuando somos del mundo, aun cuando nacimos en el mundo y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por medio de la fe en Jesucristo, somos adoptados a la familia de Dios, somos hechos hermanos de Cristo y pertenecemos a la familia de la fe y por ende heredamos juntamente con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice, en amor, el Señor nos llamó en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gracias a Dios por la adopción. Y hermanos, quisiera que notemos entonces mi último punto en aplicación en virtud de esa adopción. Vemos un patrón en las escrituras. El menor recibe la bendición. En el caso de Isaac e Ismael, Ismael era el primogénito, pero quien recibió la bendición fue, en los derechos de primogenitura, fue Isaac. Jacob era el menor, quien recibió los derechos de primogenitura fue Jacob y no Esaú. Y finalmente, en el caso de Manasés y Efraín, fue Efraín quien recibió los derechos de primogenitura. Y este patrón, hermanos, debe mostrarnos algo. Primero, que esta bendición de la cual hemos hablado extensamente no se obtiene por
mérito propio. No se obtiene por merecimiento alguno, sino que se obtiene por pura gracia. Por pura gracia. Vemos aquí la soberanía de Dios en la elección. Sí, definitivamente. Y vemos que en esa soberanía de la escogencia, Dios salva a quien no lo merece. Dios salva a quien no lo merece. No hay ningún merecimiento. Nadie puede decir, bueno, yo tuve esta bendición, ¿por qué? Y agregue lo que usted desea, sino que esa bendición de la cual hemos estado hablando solamente se obtiene por gracia. En ese acto en que se cruzaron los brazos de Jacob, pudiéramos pensar en la cruz de Cristo, donde el que estaba en la cruz se le imputaron nuestros pecados, para que aquellos quien él creyeran recibieran, así como Jacob, así como Isaac, así como Efraín, la bendición que no merecían. Es en la obra de Cristo Jesús que somos bendecidos. Oh, mi hermano, oh, mi hermana, es mi oración que podamos ver que no hay mayor bendición que Dios con nosotros en Cristo. Y si usted está en el mundo, caminando, buscando satisfacción en su esfuerzo, en su propio mérito, permítame recordarle una vez más, solamente hay esperanza en Cristo Jesús. Él es el verdadero redentor, el que redimió a Jacob, el que redimió a Isaac, el que redimió a Abraham, puede redimirlo a usted. No importa qué tan grave y sumergido o muerto en su delito y pecado usted esté, Él da vida a los muertos. Y Jacob es el ejemplo perfecto de eso. Lo conocimos como el usurpador y lo despedimos como el adorador. Solo por gracia, solo por la fe, solo en Jesús. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y sé salvo. Señor los bendiga a todos ricamente, hermanos. Los amo en el Señor. Gracia y paz. Oremos. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por la bendición suprema que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús el pacto a Abraham, a Isaac, Jacob, David se cumple plenamente. En Cristo Jesús somos hechos herederos de la promesa. Somos hechos hijos tuyos y coherederos con Cristo. Ayúdanos, Padre, a crecer en la fe, esta fe salvadora. Ayúdanos, Padre, a transmitir esta fe a la siguiente generación de la misma manera que lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Que podamos, Señor, transmitir a nuestros hijos lo que verdaderamente importa, lo que es verdaderamente eterno. Porque todo lo demás es pasajero. Y solamente Cristo es eterno. Bendice a tu iglesia, te pedimos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Los amo en el Señor, hermanos. Dios lo bendiga a todos hasta que nos volvamos a encontrar.